Es que harán noticia. Pauta de análisis. Bien, ya estamos de vuelta en Pauta de Análisis. Son 8:36 de la mañana de este jueves 8 de febrero, un momento en que el país está viviendo el segundo día de luto nacional en este funeral de Estado. Ya tenemos conectados a Carlos Ominami, director de Chile 21, que como cada jueves se conecta desde París, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que nos acompaña también hoy. Muchas gracias a los dos por estar en esta pauta de análisis. ¿Cómo les va? Gracias, Claudia, por la invitación. Hola, Claudia. Muy buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Encantado de estar acá. A ver, esta mañana hemos hecho también acá, ¿no?, un análisis de lo que está pasando con de lo que significa la tragedia de esta muerte intempestiva del expresidente Sebastián Piñera, pero también acá los análisis que se instalan, ¿no? Que viene ahora, una suerte de revalorización pareciera ser de la figura de Sebastián Piñera. Lo vimos ayer en la calle, la cantidad de personas que quieren asistir a su velatorio. ¿Cómo lo estás viendo? Voy a partir con Rodrigo Arellano, Carlos, porque como usted es panelista de la casa, para darle la palabra inicial a Rodrigo. A las visitas. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que, bueno, lo primero es a producir seguramente un vacío relevante en Chile Vamos. O sea, nadie duda de que estamos frente, probablemente, y la historia lo va a confirmar, yo creo, al líder más importante que ha tenido la centro-derecha en la historia de Chile, que además estaba muy activo en la cotidianidad de la política nacional y además de Chile Vamos. Sabíamos que tenía un rol importante, que se estaba reuniendo con candidatos, que estaba entregando informes de encuestas que tenía, convenciendo gente para que fuera por comunas que estaban complicadas. O sea, él había asumido un rol tras la sombra, pero relevante dentro de la campaña municipal. Por lo tanto, eso va a generar un vacío importante. Y con respecto a la revalorización, yo creo que esa ya venía. O sea, ¿Sí? Estábamos viendo Era como incipiente en el fondo, venía en camino. Exacto. Por lo pronto superaba a cualquier ministro de este gabinete. Solo era superado como figuras de la centroizquierda por Michelle Bachelet, pero en toda la encuesta estaba siempre en un cuarto lugar y siempre como que muy expectante de cuál iba a ser la decisión que tomase a la hora presidencial. Él había dicho que en varias entrevistas que por el momento no estaba disponible para una tercera elección presidencial, pero yo siempre he dicho que eso era por el momento. Sí, eventualmente coqueteaba. En el minuto de los cubos, efectivamente hay un coqueteo con eso y yo sé que en la medida que las encuestas iban reflejando más cercanía, ahí me tocó llevarlo. Yo trabajo en la Universidad de Desarrollo, como señalaste, me tocó llevarlo en septiembre. Estuvimos con él, estuvimos conversando y estuvimos con los alumnos y a mí me impresionó bastante, en el fondo, el cariño que demostraban los alumnos, como que había una revalorización. Como tú dices, yo tengo la sensación de que la historia va a ser mucho más justo con él en la historia, y creo que post gobierno fue mucho más justo con él que durante su gobierno. Yo creo que lo pasó muy mal, sobre todo en el segundo gobierno presidencial. Sí. Carlos Ominami, ¿sabes qué pensaba esta mañana que entrevistábamos y conversábamos con Eugenio Tironi, y lo uní un poco también a lo que significó la semana pasada, el anuncio del expresidente Ricardo Lagos de salir de la esfera pública? Por una parte, la sensación de que hay un cierre de ciclo de figuras que fueron muy relevantes en los tiempos de la transición y por lo tanto, ¿no?, queda como una manera de hacer política. La política de acuerdo empieza a tener olor más bien a pasado. Pero por otra parte, cuando uno mira la figura de Ricardo Lagos Escobar, ha tenido aplausos transversales, pero su herida es con la izquierda. Y uno podría decir quizá, y esto es una pregunta, si la herida de Sebastián Piñera no es en ese sentido más bien con la derecha. Porque él, para instalarse como un líder, como un candidato y después como presidente, tuvo que librar varias batallas. Estábamos aquí esta mañana ahora con Pablo Longueira, que recordaba un poco lo que fue esos momentos de tensión. ¿Cómo lo ves, Carlos Ominami? Tú que además transitaste todos esos años. Varias cosas. Yo creo que es importante destacar lo siguiente. Estaba haciendo las cuentas. Han habido desde el 90 en adelante 8 elecciones presidenciales. Y de esas elecciones presidenciales, la derecha solamente ha ganado 2 elecciones. Y esas 2 las ganó encabezadas por Sebastián Piñera. Y difícilmente habría podido ganarlo un líder distinto. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que consignar la excepcionalidad de Sebastián Piñera. Mientras no se demuestre lo contrario, ningún líder de la derecha
que haya tenido una vinculación más o menos directa con el régimen militar va a estar en condiciones de ganar una elección presidencial en Chile. Yo creo que la inteligencia... Perdona, Carlos, mírame, te tengo que hacer aquí un punto. ¿Eso dejaría fuera Claudia, a Evelyn Matei? Estoy diciendo, hasta ahora, ningún líder de la derecha que haya tenido una vinculación con el régimen militar ha sido capaz de ganar una elección. Y la inteligencia de Sebastián Piñera fue justamente esa, la de advertir que había un espacio por ahí. Es conocido además, él fue alguien que estuvo más bien del lado de la democracia durante todo el periodo del régimen militar. Es reconocido el hecho de que estuvo en el acto el acto al cual convocó el presidente Frei Montalva en 1980, estuvo por el no en el plebiscito. Entonces, creo que esto hace de él un personaje particular, claro, que también tuvo una reflexión crítica respecto a su sector, que yo creo que va a ser dentro de las cosas que lo van a dejar para la historia. Cuando designó a toda la gente que había estado con el régimen militar simplemente como los cómplices pasivos. Creo que ese es un calificativo también que va a quedar en la historia y que fue en su momento también muy mal vivido por todos los que eran sus propios partidarios. Respecto de Evelyn Matei, Claudia, habrá que ver qué ocurre, habrá que ver qué le ocurre. Ella tuvo una vinculación con el régimen militar quizás más estrecha, más estrecha que la que tuvo Sebastián Piñera, y probablemente eso termine siendo también una mochila para ella en sus pretensiones presidenciales. Pero eso es harina de otro costal. Yo lo que quisiera agregar, tú decías, se despide Ricardo Lagos, se va Sebastián Piñera. Es cierto, hay una generación que va saliendo de la escena, pero yo esperaría que sean los rostros de esa generación, no los métodos de esa generación. Porque yo creo que si hay algo que reconocerle a Sebastián Piñera, y de eso soy testigo directo, fue la capacidad que tuvo de abrirse una política de acuerdos al inicio de la transición en momentos que eran muy difíciles para Chile. Y creo que esa capacidad de acuerdo hoy día está faltando, y si fuéramos sinceros con todo el homenaje que se le está haciendo hoy día a Sebastián Piñera, ojalá que de vuelta de las vacaciones en marzo se pudiera generar condiciones que permitan avanzar en acuerdos tan importantes en el tema tributario, en el tema de pensiones y en los temas de seguridad. Sí, es un punto ahí importante, ¿no? Si esto podría reponer una política de acuerdos, porque al menos el clima político entre ayer y hoy pareciera estar revalorando también, ocupo la misma palabra, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, invocando, ¿no?, esa manera en que finalmente se hizo política, pero que fue tan criticada también por la nueva generación respecto de que la política de acuerdos significaba entrar a la cocina. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Estamos viviendo un momento de congoja, en donde los factores emocionales sin duda influyen mucho en la forma en cómo se están relacionando los actores políticos. Yo tengo la sensación de que al final del día no soy tan optimista de lo que se vislumbra en el futuro, esta posibilidad de lograr un quiebre en la forma en que se está haciendo la política a raíz de estos dos hechos significativos, la despedida del presidente Lagos y la muerte del presidente Piñera. Creo que sin duda marcan una era, marcan un estilo de hacer política, pero yo creo que finalmente lo que estamos viviendo hoy en día es parte del ADN, y los ADN son difíciles de cambiar, Claudia. No, lo veo difícil lo que se vislumbra, porque además estamos a puerta de un año electoral donde los cálculos políticos influyen demasiado en las decisiones de los actores. A mí me gustaría completar algo que dijo Carlos, que creo que es muy relevante. Yo creo que además el presidente Piñera fue una persona que incomodó a todos los sectores, y eso en política cuesta. En el fondo incomodó a la izquierda, porque él vino de ahí, como rompió ese clivaje, asumiendo la campaña presidencial de Vigi. Finalmente la izquierda no le perdonó eso, y no le perdonó ser presidente a alguien que había votado por él, no, rompiendo ese clivaje. Y la derecha, por cierto, las varias derechas también se incomodaron mucho con él. Se incomodó la derecha más conservadora. Recordemos que el presidente Piñera, en su segundo mandato, dictó la ley de matrimonio igualitario, impulsó la ley de igualdad de género. En su primer mandato, efectivamente, a los 40 años del golpe de Estado, hizo una reflexión donde habló de los cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera. Entonces hizo señales que a la izquierda, a la derecha, también le incomodó mucho. Parte de la izquierda no estuvo de acuerdo con este llamado a la nueva constitución el 15 de noviembre del 2019. Entonces, durante su mandato fue un presidente que incomodó mucho a sectores
razonables de la política chilena. Y Rodrigo, solo para añadir en esta conversación que me parece muy tan interesante, lo que tú dices, al final de su primer mandato, me tocó entrevistar varias figuras, Luis Larraín, en ese tiempo de Libertad y Desarrollo, que consideraban que el problema y por qué habían perdido el gobierno nuevamente en manos de Michelle Bachelet, ellos decían que fue porque Sebastián Piñera no gobernó con las banderas de la derecha. Y que finalmente no había abierto la puerta para este regreso de Michelle Bachelet. O sea, como que había también una mirada, como tú bien lo dices, Rodrigo Arellano, muy crítica de cómo había instalado o puesto estas banderas de la derecha con sus principios, sus doctrinas, su ideología, sus modelos. Así que ahí hay un punto en lo que tú dices. No sé cómo lo analizas en ese punto, Carlos o Minami. No, yo creo que sí, que efectivamente, como dice Rodrigo, Sebastián Piñera incomodó a todos los sectores. Era parte de su característica, parte de su excepcionalidad, alguien extremadamente trabajólico, audaz. Yo comparto mucho lo que dijo Polo Piñera, creo que murió también en su ley. Era alguien que estaba permanentemente en los límites y a veces los transgredía. Y pareciera ser que esta vez también ahí pecó de audaz. Yo me imagino ese almuerzo ahí con José Cox, con la Loreto, diciéndole, mira, Sebastián, mejor no te vayas. Y se fue. Y bueno, murió su ley. Ahora, yo quería hacer la siguiente reflexión. Es cierto, en Chile hay un gran respeto por la gente que parte, y yo comparto ese respeto. Me parece a mí que la muerte tiene algo de tan grande que frente a la cual no cabe sino inclinarse. Y creo que estamos en un momento, como decía Rodrigo, de concoja, un momento de recogimiento sobre las características de la persona. Lo que no debe impedir hacer un juicio político ecuánime respecto de lo que fue la gestión de Sebastián Piñera, que es una gestión que tiene un lado A importante. Yo creo que el lado A, de mi punto de vista, es su participación en el 80 con su padre, en un acto que era de riesgo en esa época, en su toma de posesión a favor del no del 88, y posteriormente todo lo que hizo respecto de la capacidad de generar acuerdo al inicio de la transición. Y también le reconozco que él resistió la tentación que algunos tuvieron en los momentos álgidos de octubre, de haber sacado a los militares a la calle y haber generado una situación que podría haber sido simplemente dramática, lo que no significa no tener una visión crítica respecto ¿Y cuál es esa visión crítica? De cómo el gobierno enfrentó el estallido, la incapacidad que tuvo para prever el estallido, la incapacidad que tuvo para analizar las causas del estallido, el hecho de haber hablado de una guerra, el hecho de haber hablado de que estábamos frente a un ataque de fuerzas exteriores, que yo creo generaron también un clima que hicieron que fue un clima más favorable a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante ese periodo. Entonces yo creo que es importante. Yo tengo mucho respeto por la figura con el cual además compartí también bastante en la personal, pero creo que junto con inclinarse frente a su muerte y hacerlo con el mayor de los respetos, creo que es importante también hacer un juicio ecuánime sobre cuál fue la gestión política, que es una gestión que tuvo necesariamente un lado A y un lado B. Rodrigo Arellano, bueno, tú estás desde la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, entonces también ahí, ¿no es cierto?, haciendo una mirada respecto de que es más profunda respecto de la política y de sus consecuencias. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Carlos Minami, de que el valor de la muerte da, ¿no es cierto?, una lectura, pero que también él lo pone un lado A y un lado B, luces y sombras, llamémoslo blanco y negro, llamémoslo como tú quieras, respecto a la figura del gobierno, ¿no?, de Sebastián Piñera como gobernante? Sí, es indudable que los gobernantes tienen efectivamente luces y sombras, pero fíjate que yo ahí tengo una mirada distinta con respecto a lo que vivió el expresidente Piñera, el presidente Piñera durante sobre todo su segundo mandato. El primero estuvo muy marcado por el terremoto y es difícil en el fondo eliminar ese factor para analizarlo. Y ayer me tocó hablar varios medios, hablaba de que le tocó reconstruir el país básicamente. Así que cuando él asumió habiendo tenido unos terremotos más brutales en la historia de nuestro país, y de alguna forma vimos quizás lo mejor de él, que es la capacidad de gestión, mandatar, ordenar, que lo vimos también poco tiempo después con el rescate de los mineros. Entonces
efectivamente dejó la parte ideológica, doctrinaria de la derecha, hizo los mea culpa, pero fue una persona que logró reconstruir el país, que estuvo muy marcado por eso su gobierno, en lo económico, brutalmente, etcétera. Y lo segundo, yo creo que él jamás se va a perdonar efectivamente algo que dijo Carlos. Yo creo que jamás se va a perdonar el no haberse anticipado a ese 18 de octubre, haber visto la crisis que se estaba desatando subterráneamente y no haber logrado anticipar, haber tomado medidas políticas adecuadas para haber evitado esa fecha. Rodrigo, solo una cosa, y quizás hacer el punto. No solo no lo vio venir, semanas antes había dicho en una entrevista que Chile se diferenciaba de la región. Recordemos que la América Latina estaba viviendo momentos muy convulsos y habló de que en Chile éramos un verdadero oasis. O sea, Sí. creo que ese es un punto No me que... acuerdo si fue a la mano, no, se fue a la mano, fue Piñera esa frase de los Oasis, pero tienes toda la razón. No, Dos yo creo semanas que antes fue hablamos de Sebastián eso. Piñera. Yo creo que fue... No, sí, estoy casi segura que fue Sebastián Piñera. Que Ya. había hablado en un día... Creo Yo que fue recuerdo el Financial Times. Había dado una entrevista a un medio extranjero. Bueno, pero... Claro, y de hecho Ecuador estaba en una crisis profunda, efectivamente por razones similares a las nuestras, me tocó justo en Ecuador en esa época. Sí. Sí, yo creo que esa va a ser una... Pero fíjate que a diferencia de lo que dice Carlos, yo creo que la política, parte de los medios y también parte de quien analizamos la política, fuimos extremadamente duros con lo que pasó después del 18 de octubre con el presidente Piñera y hoy en día, en el fondo nos damos cuenta y valoramos más quizás las decisiones que tomó. Hubo con costos, hubo decisiones con costos, hubo declaraciones también inoportunas, hubo actos que quizás no se condecían con el minuto, pero yo creo que esos actores, la política, quien analizamos la política y parte de algunos medios fuimos demasiado duros con el contexto que está viendo y parte de eso, yo creo que parte de eso hoy es quizás la forma en que se está analizando el gobierno de Piñera. Hay gente que dice que lo están santificando, yo creo que se está haciendo justicia quizás con un presidente que durante un tiempo se hizo demasiada injusticia. Fíjate que el presidente Piñera llegó a marcar 10 puntos en la encuesta en ese minuto. Sí. O sea, fue el presidente con menor aprobación desde el uso de encuestas políticas. Entonces, yo tengo la sensación de que parte de lo que estamos viendo estos días también está vinculado con esa quizá análisis, yo creo que un poco injusto, que en ese minuto se dio, que hoy con la perspectiva del tiempo, por cierto, efectivamente, le dan esa... Sí. El tiempo vuela, muchachos, pero hay un punto quizás que lo deberíamos mirar, quizás no solo ya desde la política, del análisis, sino algo que podríamos hacer una lectura posterior o que se configura, y es la reacción de la ciudadanía, ¿no? Es verdad que la ciudadanía se siente acongojado, que la manera en cómo muere Sebastián Piñera es muy dramático y por supuesto que despierta mucha emocionalidad, pero también es cierto que la cantidad de personas que quieren entrar al Congreso a acompañarlo en el velorio, las personas que se pusieron en la calle ayer cuando entraba a Santiago su cuerpo, el mismo grupo de personas que estaba a la salida del Lago Ranco cuando sacan su cuerpo y se pone a cantar el himno nacional, es decir, una figura como Sebastián Piñera, que siempre se decía que estaba como disociado de sus emociones, terminó dejando una estela con emociones, pareciera ser, Carlos, ¿no? O quizás tiene que ver con lo que tú señalas, ¿no? Que son momentos de la historia de los países en que la ciudadanía se conecta como con esas energías. No, yo creo que efectivamente eso es lo que ocurre. Chile es un país donde el respeto hacia los muertos es un sentimiento que es muy, muy extendido. Es el mismo ciudadano que está llorando la partida en su momento del presidente Elwin hace algunos años atrás. Ahora el presidente Piñera era el mismo que hace 2 o 3 días atrás era un furibundo crítico de la actividad política y habría estado más bien en una manifestación gritando que se vayan todos. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, antes de terminar, dos reflexiones, Claudia. Una, yo tuve ocasión de conversar con Sebastián Piñera antes de que tomara definitivamente la decisión de ser candidato en la segunda oportunidad. Entonces me dijo, bueno, ¿y qué pensáis tú? Yo le dije, bueno, no sé, a él, si va a ser presidente por segunda vez, tiene que ser para hacer algo importante. Me dijo, sí, yo creo en eso. Y me dijo, yo creo que lo importante que puedo hacer es darle a este país una derecha verdaderamente democrática, completamente desconectada de lo que fue la historia del régimen militar. Desde ese punto de vista, yo creo que el juicio sobre el segundo gobierno de Sebastián Piñera es un juicio más bien crítico, porque creo que eso no surgió. Me llamó incluso la atención el último llamado que hizo en la actividad política,
a constituir un frente del conjunto, con los republicanos incluidos, sin ninguna diferencia entre una derecha de tradición republicana, más democrática, y una derecha más vinculada con el pinochetismo, como es la extrema derecha de Kast. Entonces, yo insisto, soy alguien que me inclino con mucho respeto frente a la memoria de Sebastián Piñera, pero no puedo omitir tener un juicio crítico respecto de sus actuaciones. Bien. Y otra cosa, Sí. quizás yo creo que es bien importante aquí la actitud de los medios. Hasta hace unos días atrás el gran tema era los incendios, los damnificados en el país. Creo que hay que tener cuidado. Me imagino mucha gente que sigue ahí con los problemas terribles que se han enfrentado, puede estar sintiendo que hoy día aquí, claro, hubo un acontecimiento tan brutal como la muerte de un presidente, pero como que el tema de los incendios se acabó, como que nadie se preocupa más de eso. No hay esta gente queda libre suerte, así que yo haría el punto para no caer en eso. Sí. Que puede ser, claro, como una especie como de autorreferencia del mundo político. Sí, no invisibilizar esa tragedia. Carlos Minami, muchas gracias, pero cerremos, Rodrigo Arellano, con el tiempo voló. Una lástima, está muy interesante esta conversación. Sí, muy rápido. Sí, pero bueno, Rodrigo Arellano, un punto ahí para ir cerrando esta conversación de jueves. Destacar un tema que quizás se nos ha olvidado, Claudia, y a raíz de lo que acaba de comentar Carlos, yo creo que es bien importante. Efectivamente, yo creo que más bien, no sé si lo que trató de plantear el presidente Piñera fue algo ideológico o electoral, pero efectivamente planteó la idea de hacer un gran frente conjunto en las próximas elecciones municipales, desde republicanos hasta amarillos y demócratas, de manera de enfrentar a una izquierda con la que él efectivamente estaba era muy opositor. Y eso te desvela otro tema, en el fondo, y que mucha gente que lo conoció, yo no lo conocí personalmente, habla de la capacidad en fondo de perdón de él. Piñera no solo fue acusado constitucionalmente 2 veces en su gobierno, por la gente, por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Una incluso pasó al Senado, o sea, fue aprobada en la Cámara de Diputados. Recordemos esa intervención del diputado Naranjo de no sé cuántas horas que terminó George Jackson votando, sino que cuando ya una vez renunciado, o sea, una vez que asumió Gabriel Boric, parte del Partido Republicano vislumbró la idea de acusarlo constitucionalmente. Ahí busqué declaraciones y tengo, por ejemplo, el diputado Ojeda que decía que se está analizando, se está estudiando. O sea, eso habla un poco de la capacidad de perdonar, al menos desde el punto político, que tenía el presidente Piñera. Por eso digo, él la pasó mal incluso hasta no siendo presidente de la República. Sí. A ver, Carlos Minami, director de Chile 21, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y les digo, no por piropo, sino que de verdad, qué lástima que el tiempo pasa tan rápido. Estaba interesantísima esta conversación, agradecida en nombre de nuestros auditores por este aporte y este análisis. Muchas gracias a los dos, que tengan un buen jueves. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, que estén muy bien.